¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este día de hoy. Nuevamente nos da mucho gusto estar en este día, en este momento. Y queremos nuevamente tomar el tema y seguir retomando con nuestra secuencia de temas a nivel celular. Y el tema de hoy creo que tiene un punto de reflexión, de mucho análisis y de mucha investigación. Vamos a hablar del secretoma. ¿Qué tiene que ver esto en nuestra salud? ¿Qué tiene que ver con las enfermedades? Sabemos que la medicina ha avanzado mucho y por lo mismo de que ha avanzado de manera significativa, queremos comprender todo un análisis en cuanto a sus enfermedades, cómo afectan al secretoma y lo más importante, queremos comprender cómo afecta o beneficia en el cuerpo humano. También queremos comprender acerca de los mecanismos subyacentes que regulan nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, pues en este sentido el secretoma es un campo de investigación que se ha ganado mucho la atención en el área médica y es por eso que el día de hoy el doctor Dismar nos va a ayudar a seguir viajando en este tema de la investigación y sobre todo aclarándonos algunas dudas que han surgido en el área médica y lo más importante, aclararlas. Doctor Dismar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fermín, un saludo a todos los que nos escuchan. Y sí, realmente, como dice Fermín, es un tema muy apasionante, muy interesante y que está completamente, como yo digo, en etapa de bebé, creciéndose y conociéndose un poquito cada vez más de él. Así es, los que en algún momento lo hemos aplicado, nos hemos aplicado esa terapia, o algunos médicos que la han recomendado, algunos otros tienen muchas dudas. Para iniciar con este tema, doctor, que en este viaje de la salud, de la investigación y de la ciencia, quiero preguntarte, ¿qué es el secretoma y cómo se define en el contexto de la biología celular? Mira, para entender un poco lo del secretoma, vamos a estar hablando de algo muy específico. Aquí estamos tú y yo conversando. Si estamos conversando, quiere decir que en un momento tú eres un emisor y yo soy un receptor. Y después yo cambio de emisor y tú pasas a ser receptor. Y eso que hay entre tú y yo se llama lenguaje. Así es. Y ese lenguaje está conformado por palabras, por oraciones. Y cada oración tiene palabras. Y cada palabra va a tener un significado diferente de acuerdo a lo que escuchas. Si yo te digo, vamos a hacer, ya tú entiendes que hay que hacer algo. Si yo te digo, vamos a escuchar, ya tú estás entendiendo que hay que escuchar. Bueno, el secretoma es algo muy parecido. El secretoma es la comunicación que hay entre células y todas las células que componen tanto un tejido como que componen un órgano, como que hay un secretoma a nivel sistémico. Y esto lo existe desde el reino vegetal hasta el reino animal, en todos los órdenes. Entonces, el secretoma, como bien te decía, si es esas oraciones de comunicación y cada oración tiene palabras y tiene un significado distinto, una respuesta distinta que va a despertar en el receptor, pues te estoy diciendo que ese secretoma entonces es variado y es rico en distintos componentes y cada componente de eso va a tener una función diferente y específica que va a ejercer en un grupo determinado de células, en un determinado tejido, en un determinado órgano o de muy forma muy variada en un cuerpo entero. Entonces, eso es lo interesante del secretoma. Ok, a ver, doctor, entonces, que para poder establecer muy bien este concepto del secretoma, quiero que me ayudes a comprender cuáles son los diferentes tipos de moléculas que se encuentran en el secretoma y en este caso, según la investigación, cómo se clasifican. Exacto, mira, esa es una pregunta muy interesante que los médicos tienen que tener en cuenta. O sea, el secretoma tiene varias composición. Como yo te digo, si es la comunicación entre las células, esa comunicación va a tener, como cada palabra igual en el idioma español, pues tiene una extensión diferente, compuesta por letras, pues lo mismo va a pasar con ese secretoma. Entonces, ese secretoma puede estar se clasifica normalmente como, ejemplo, microvesículas y vesículas. Y generalmente aquí entran en microvesículas y vesículas un grupo de partículas que tienen una composición diversa. En su interior puede haber proteínas, puede haber enzimas, puede haber hormonas, puede haber péptidos de señalización, puede haber péptidos de diferenciación, puede haber microARN,
puede haber hormonas, puede haber lípidos, puede haber lipoproteínas, puede haber glucoproteínas, o sea, una diversidad de cosas dentro de esas microvesículas o dentro de esas vesículas que miden entre 100 a 1000 nanómetros. Después le siguen otros grupos importantes, que es lo que se llama realmente el exosoma. Ok. Y el exosoma es aquella parte que ya tiene un tamaño mucho más pequeño, o sea, que ya logra ser entre 30 a 150 nanómetros. O sea, si vimos que las vesículas pueden llegar entre 100 a 1000, aquí estamos viendo que es entre 30 y 150. O sea, que el exosoma está bien delimitado en el número de partículas. Y eso es muy importante porque a la hora en que se obtienen en el laboratorio, depende de los métodos que se han utilizado, sobre todo aquí lleve, además de la centrifugación, ultracentrifugación, tiene que haber un proceso de permeabilización y filtrado a través de membranas específicas que nada más dejen pasar este tipo de partículas. Y está también otra clasificación que son lo que se llama como apoptosoma o cuerpos apoptóticos que también tienen una irrelevancia, importancia en la medicina, porque estos, como bien lo dice su nombre, si son apoptóticos, son porque están hablando de apoptosis, ya sea porque inducen apoptosis, o te acuerdas como habíamos hablado los podcasts pasados, que muchas células madres para poderse diferenciar en su medio ambiente y proliferar, necesitan saber qué cantidad de cuerpos apoptóticos hay en el tejido y eso le permite a ellas desarrollarse y crecer. Porque como también te decía, si hay un tejido rico en senescencia donde hay pocos cuerpos apoptóticos, las células madres se quedan inactivas porque ellas entienden que no hay problema. Ok. En cambio, cuando pasa esto, pues sí. Y hay otro tipo de dos clasificaciones más en el secretoma. Está el secretoma que viene derivado de el microbioma, que se llama eh, eh, simbioma, que el simbioma es ese que todo el secretoma que produce todo el microbioma que hay en cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero también hay un secretoma específico de las enfermedades. O sea, cuando una célula está enferma, tiene un secretoma enfermo que transmite y que ese secretoma enfermo permite que la enfermedad siga avanzando o que siga afectando de diferentes formas al organismo o que esté estimulando de forma diferente las hormonas, las enzimas y sobre todo el sistema inmunitario. Y dentro de ese hay un propio que es el secretoma de las células tumorales, que se llama oncosoma, que es propiamente ese estudio de cómo las células tumorales se comunican entre ellas, producen un secretoma que incluso condiciona a la metástasis, a la formación de un nuevo nicho o a la captación de macrófagos, a la captación de plaquetas y a la captación de fibroblastos para que trabajen a favor de ellos. A ver, doctor, esto que tú me explicas ahorita de esta investigación, ¿esto es una terapia como tal? ¿Es un tratamiento como tal que todo el mundo, perdón, todos los médicos en su mayoría lo aplican? ¿O solamente hay ciertas especialidades que lo llegan a aplicar? ¿O cómo estaría este asunto? Porque mira, una cosa es lo que tú me explicas y otra cosa es quién lo aplica. Exactamente. En tu caso, según tu experiencia, em, ¿hay una señalización para que esta terapia o este tratamiento funcione? Exacto, mira, te voy a decir, ejemplo, te voy a hablar la realidad científica Ajá, y la realidad que pasa en el día a día. Mira, la realidad científica es, los secretomas pueden ser provenientes de distintos tipos celulares. Independencia del tipo celular que venga o que provenga, así va a ser la característica que va a tener. Por ejemplo, lo más común es que los laboratorios científicos que se dedican a la parte de investigación y estas cosas trabajen con secretoma de células madres mesenquimales, de células madres hematopoyéticas, de células inmunes, y dentro de las células inmunes hay secretoma de linfocitos, y cuando hablo de linfocitos digo T, natural killer y todas estas cosas, hay de monocitos, porque no se obtiene tanto el secretoma de macrófago. ¿Por qué no se obtiene tanto el secretoma de macrófago? Porque el macrófago sabemos que en dependencia del tejido donde migre y se localice,
va a tomar particularidades propias de ese tejido. Entonces, por eso se toma el secretoma del monocito, que es cuando está circulando en sangre, todavía no se ha diferenciado en nada, y es un secretoma mucho más común. Está el secretoma de las células epiteliales. Y dentro de las células epiteliales, cada tipo de células epitelial tiene su propio secretoma. Entonces se puede trabajar con este y dentro de ella se está investigando la potencialidad del secretoma renal. Ok, muy interesante. Y está también el secretoma de las células endoteliales, que es propio de las células endoteliales y está caracterizado por específicamente tener que ver con el pinocito, el endoteliocito y cómo funciona el binomio entre esta célula y su secretoma. Y está el secretoma oncológico, que también se está estudiando. Ahora, eso es lo que se produce en un laboratorio. Ahora, dentro de un laboratorio, como yo te dije que hay procesos de filtrado, también hay procesos para estimulación. Fíjate esto que interesante. Yo puedo agarrar una célula madre mesenquimal y te voy a decir lo común que pasa generalmente en laboratorios y los laboratorios más especializados. Lo común que hace un laboratorio es que tiene un cultivo de células madres mesenquimales, lo estresa y cuando lo estresa no te lo agarren y lo agiten así, ¿no? Lo estresa a través de cambio en la nutrición, cambio en la oxigenación, hacen como si fuese una especie de mecanismo de hipoxia, que es el mecanismo que más utilizan, y las células madres para tratar de sobrevivir comienzan a expresar este secretoma que es antiinflamatorio, que regula los niveles de producción de energía, que mejora trata de ahorrar la oxigenación celular, o sea, este secretoma que va a despertar esa célula madre mesenquimal para comunicarse con la otra célula madre mesenquimal para no estresarse y no morirse. Ese es casi siempre lo clásico que se produce en los laboratorios mayores, pequeños o lo comúnmente se comercializa. Ahora, no te digo que si haya laboratorios que tienen especificidad, donde yo puedo agarrar esas células madres mesenquimales, le puedo determinar y adicionar cierta determinada sustancia, como puede ser un microARN, para un proceso inflamatorio propiamente dicho, o para una enfermedad autoinmune propiamente dicha, o para una enfermedad degenerativa de un órgano específico, lo introduzco en ese cultivo de células madre y esas células madres van a producir como respuesta a ese mensaje que le he puesto a través de inductores, va a producir un tipo específico de secretoma y dentro de ese secretoma un tipo específico de, de exosoma. Entonces ya te digo, ahí depende, ya si el laboratorio hace la especificidad y saca la clonación y saca sus derivados. Por eso es que te puedes encontrar que hay exosomas que son nada más para estimular tejido nervioso. Hay exosomas que son nada más para estimular tejido renal. Hay exosomas que son para regular la respuesta inmune. Hay exosomas que son para regenerativos. Hay exosomas que son anti-age o anti-envejecimiento, para regular el envejecimiento. Hay exosomas que están diseñados para la infección. Hay exosomas que están diseñados para regular una hormona. Y esos son ya exosomas específicos, pero ya te digo, en el laboratorio se tuvo en cuenta aquello de adicionarle específicamente un indicador a esas células madres que regeneraron ese tipo de exosoma Eh, o secretoma. Oye, doctor, y por decirlo, en este caso hay algunos laboratorios que bueno, que creo que cada quien lo va a querer publicar, ¿no? O vender como quieran ofrecerlo. Exacto. Secretoma purificado. Hay que ver cuando dicen secretoma purificado, o sea, quiere decir que han hecho un proceso de decantación, sacaron las vesículas de tal tamaño, sacaron las mascual de tamaño y se quedaron con un exosoma que tiene una función específica. Entonces, pero hay que ver qué función específica dejaron en ese exosoma, porque exosomas purificados son todos. Pues sí, Ahora, ¿no? Porque pero, pasan por ese proceso. pero hay que ver, esto es un exosoma purificado para procesos inflamatorios. Esto es un exosoma purificado para regular procesos neurodegenerativos. Este es un exosoma purificado para tal proceso. O sea, hay que ver en qué purificaron, para qué línea, porque de esto va a depender la acción y el lugar del sitio de eso. Porque ya te digo, es una comunicación y como una comunicación es igual que los idiomas. Y vamos ahí a hablar con los idiomas. Vamos a poner un ejemplo, inglés, francés y español.
Si tú hablas español y yo te hablo en inglés, tú no sabes nada de inglés, ¿qué va a pasar si yo te tiro toda una oración de inglés para arriba? Que no vas a entender nada, por lo tanto no vas a reaccionar y lo único que vas a hacer va a ser, ¿eh? A ver, doctor, es que, Entonces, imagínate, si yo te pongo un secretoma que, te, que tiene la función de despertar las células endoteliales y tú lo que estás es enfermo del hígado y tienes un problema hepático, si yo te pongo ese secretoma para células endoteliales y tu enfermedad hepática, es como si yo estuviera hablando a tu hígado en inglés y tu hígado va a hacer, y no va a reaccionar. Entonces, eso sí, va a mejorar la circulación sanguínea, va a haber angiogénesis, mecanismos de angiogénesis, reparación endotelial, se va a disminuir la enfermedad aterosclerótica, pero no voy a hacer nada en el hígado. bueno, y digo, te pregunto esto porque, como puedes dar cuenta, aquí tengo en la imagen de un laboratorio que me envió la imagen de su producto, pero nada más pone secretoma purificado, pero no da esa especificidad que tú Exacto. mencionas, ¿no? Y dice aquí vías de administración, nada más dice intradérmica, intralesional, intravenosa. Consérvese a -20 grados, pero no dice más. Sí, ahí tiene que, por eso es que yo le digo a los médicos, tienes que pedir la carta, porque ese ejemplo, esa es la propaganda. Eso Claro, que está ahí se ve que es una propaganda, pero no es la carta pero de ¿cómo? control de calidad del producto. Pero por decirlo yo, si lo quiero comprar, como, o sea, aquí no me dice, Ahí por lo que yo estoy viendo y lo esa que es puedo así lo entender, que tú ves es lo que hay. eso es un secretoma generalizado. O sea, eso es un secretoma que estresaron, como yo te decía, agarraron un cultivo de células No madres, es específico. no, no es específico, agarraron un cultivo de células madres, lo estresaron y sacaron ese secretoma. Pero es un secretoma generalizado, que ahí viene de todo. Claro, ya como te digo, si lo están vendiendo en forma de exosoma, quiere decir que hicieron dentro de ese secretoma un ultrafiltrado y de ese ultrafiltrado nada más dejaron pasar aquellas partículas que tenían entre 30 a 150 nanómetros. Todas las que están por encima de 150 nanómetros no pasaron. Pero entonces ahí lo mismo puede haber secretoma antiinflamatorio, que puede haber secretoma inmunológico, que puede haber secretoma con código para regeneración, que puede haber exosoma con código para reparación, que puede haber exosoma con código apoptótico. Entonces, ahí cuando ese secretoma o exosoma, que se lo están comercializando en forma de exosoma, entre al organismo, va a tener una respuesta amplia de tipo sistémica, generalizada, y va a modular un poco la inflamación, va a modular un poco la regeneración, va a modular un poco el Entonces, envejecimiento, pero no va a tener un impacto específico en un sobre un área en órgano. específica, para una Exacto. enfermedad específica, nada, es generalizado. Al no ser que ejemplo, como lo bien lo dice, depende también de las vías. Porque si yo te lo pongo a ti subcutáneo, ese va a ir generalizado. Si yo te lo pongo endovenoso, también va a ir generalizado. Pero si yo te lo pongo intratecal, casi la gran, o sea, intratecal me digo intraleccional, ese sí va a quedar circunscrito al área esa, va a ser su mayor acción allí en ese tejido. Claro que un poco va a pasar a la parte sistémica, pero va a quedarse allí trabajando en la acción. Entonces, por eso te digo, pero depende. Hay que especificar, ejemplo, te voy a hablar específicamente del Instituto de Enseñanza Superior de Biología Molecular en Puebla. Allí cuando tú vas a ver el listado de secretomas o exosomas que te van a decir, este es un exosoma neurológico y sirve para esto, para esto, para esto. Esto es un exosoma inmunológico y sirve para esto, para esto, para esto. Esto es un exosoma regenerativo y sirve para esto, para esto, para esto. Esto es un exosoma para controlar infección y sirve para esto. Esto es Ok. un exosoma propio para estimular páncreas. Esto es un exosoma propio para estimular tal cosa y así. Oye, doctor, ¿y pues, entonces los secretomas también se aplican en cosméticos? ¿Funcionan realmente? Porque mira, tú me hablas de salud, pero mira, aquí vemos una publicidad de un laboratorio, no vamos a Ajá. decir qué laboratorio va, Sí. pero si te das cuenta, dice secretoma de células madre en cosméticos. Ah, Se absorben, porque tú sabes que el área médica, muchos médicos nos ven, y ujú. los médicos tú sabes que nosotros no podemos dar información falseada. Entonces, como tal, vas a un congreso de medicina estética y es lo que te venden. Exactamente, mira, en un producto estético igual, como bien te dije, las fuentes de obtención de las células, si yo lo tengo un secretoma propio de células epiteliales, claro que en un proceso estético va a salir a estimular todas las células del epidermis.
ya sea que lo pongas, en ejemplo, en una técnica de mesoterapia, en una técnica de Napash, una técnica de un dermorrole, un dermapen, una electroporación, una laserporación, cualquier forma que lo apliques, ese exosoma que viene de células epiteliales va a tener una función muy específica en todo lo que es en los corneocitos, los melanocitos y todas estas células. Ahora, también hay que ver ese exosoma si le hicieron una purificación, porque puede ser un exosoma epitelial antiinflamatorio o puede ser un exosoma epitelial regenerativo o puede ser un mixto o puede tener otras funciones. Pero también hay que ver si ese exosoma fuera un poquito más allá y ser un exosoma con células de la dermis, específicamente hay exosomas que se obtienen a través de fibroblastos. Sabemos que podemos cultivar en un laboratorio el fibroblasto, yo puedo estimular a esos fibroblastos y sacar una función de esos fibroblastos, un exosoma de esos fibroblastos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, los fibroblastos, sabemos que un fibroblasto que llamamos fibroblasto como célula madre como tal, puede regenerar 6 tipos de fibroblastos diferentes. Entonces, no es lo mismo el secretoma de un fibroblasto de tipo 1 al de un fibroblasto de tipo 3 al de un fibroblasto de tipo 6. Incluso si es para la piel, no es lo mismo un fibroblasto que genere colágeno de tipo 1 a un fibroblasto que genere colágeno de tipo 2. Por ejemplo, en la piel tendríamos que tener un fibroblasto que genere colágeno de tipo 1, porque si hay un fibroblasto, si yo pongo un secretoma que es para inducir fibroblasto de tipo 2 o de tipo 3, que son cartilaginosos y que trabajan en los cartílagos, que trabajan en el tejido óseo o en el tejido musculoesquelético, que me van a generar un colágeno de tipo 2 que no tiene nada que ver con la piel. Entonces, función perdida o va a generar alguna normalidad en la piel porque están diseñados para producir colágeno de tipo 2, no colágeno de tipo 1, que es el que necesita la piel. Bueno, no quiere decir que en la piel no haya colágeno de tipo 1, hay muchos colágenos, predominantemente el 1. Y lo mismo, no es la misma la elastina que hay en la piel a la elastina que hay en un tejido conectivo de otro órgano o de un tendón o de un ligamento. Varía la clasificación de esa elastina. Entonces, por eso depende de qué el secretoma, cómo se moduló, cómo se creó para que pueda regenerar realmente la piel. Y entonces, pues ya te digo, puede ponerse de esta forma y aquellos que son mucho más estables pueden procesarse en un medio de una crema que sea inerte con un pH característico que no produzca que este exosoma envejezca o se destruya más rápido o se metabolice más rápido y que puede hacer que ese exosoma se vaya liberando despaciadamente en el tiempo. Porque al igual, eso es otra cosa, hay que ver cuando el fabricante te vende un exosoma, hay que ver el tiempo de durabilidad que tiene. Porque pueden haber exosomas que tienen nada más 12 horas de acción y hay exosomas que pueden tener hasta 15 días de acción. Y aparte el tiempo que debe de estar hay quienes te ponen de manera específica los grados en temperatura que debe de estar. Que debe estar, exactamente. Sí, ¿no? Oye, doctor, a ver, y ahorita nos explicaste lo que es, cómo se aplican. Te quiero preguntar, ¿hay secretomas que se pueden inhalar? Sí, mira, secretoma hay para aplicarse por varias vías. Ya vimos, puede ser subdérmico o subcutáneo, puede ser tópico, puede ser inhalados, pueden ser tomados, pueden ser inyectados y el inyectado puede ser intraleccional, intratecal o endovenoso. Y eso va a depender, por eso te digo, eso va a depender, la vía de administración va a estar muy relacionada con qué tipo de secretoma es, con qué función va a cumplir y hacia qué sitio quiero que se dirija. Porque si tú, por ejemplo, si tú trabajas con un secretoma regenerativo total y tú lo que quieres, o anti-age, y tú quieres trabajar de eso, pues tú lo pones sistémico para todo el cuerpo. Pero si tú vas a trabajar con un secretoma modulador, ejemplo, de la regeneración muscular, porque hay un desgarro muscular,
que trabaje en la regeneración muscular, que trabaje con todo el problema de la inflamación, que no haya demasiado, que el proceso no dure tanto tiempo, porque la recuperación de un músculo normalmente dura 3 meses y tú quieres acortar eso, lo puedes poner intraleccional. Y esto te permite que todo quede allí en la acción concreta y acortas el tiempo de prácticamente de 3 meses a 21 días. A ver, doctor, entonces quiero preguntarte, ¿qué diferenciación hay entonces entre el secretoma y el exosoma? Porque hay exosomas que también se inhalan. ¿Las funciones te hacen la misma función en reparación o son funciones completamente diferentes? Pueden tener función similar o diferente. Lo que va a variar es, como te digo, la diferencia, el exosoma es un, un grupo de vesículas dentro del secretoma. Por eso te digo, un exosoma puede haber partículas de diferentes tamaños. Las que generalmente se llaman exosomas son las que miden entre 30 a 150. Funciona mejor porque es más pequeño. Funciona mejor, o sea, no es que funcione mejor porque sea más pequeño, sino es porque tienen otra característica de la forma en que se produce en la célula y la forma en que comunica y hace la acción. Ejemplo, hay células madres que este secretoma se va a obtener de forma apocrina. ¿Qué quiere decir de forma apocrina? Que ya lo va a secretar como algo hacia el exterior. Hay otro que es de forma parácrina y cuando tiene de forma parácrina quiere decir que la célula hace esto, se destruye, bota eso y puede ser que se restablezca la célula o ya ahí se murió. Y puede haber un exosoma incluso que sea hasta hormonal. Pero además lo más interesante es que yo puedo utilizar un exosoma como un vehículo de transporte. Y es lo que se está buscando en la actualidad. Yo puedo agarrar un exosoma de una célula, introducir dentro del exosoma un anticuerpo monoclonal, introducir un quimioterapéutico, introducir un medicamento específico que vaya hacia un receptor específico de una célula renal y agarro un secretoma renal, o sea, de un secretoma renal, de ese secretoma renal obtengo el exosoma renal y de ese exosoma renal introduzco un medicamento específico, que es lo que está ahora actualmente en investigación, que es un péptido o algo que va directamente a un receptor de la célula renal para revertir el proceso de envejecimiento o para revertir el deterioro renal y así. Y esto va a inducir que vaya directamente hasta la parte renal. ¿Cómo sería la mejor colocación? Intratecal, endovenoso. Mira, ahí es donde está la investigación y es lo que hay que jugar. Por eso te digo, el médico, Eso es algo que se le llama señalización. exacto, el médico tiene que saber, por eso, que el exosoma que le están vendiendo, para qué está dirigido, cómo se obtiene, qué calidad tiene, qué productos tiene, qué transmite y a dónde va a llegar. Bueno, pero es que yo creo que ahí tendría que más bien la información que ellos mandan, primero como publicidad, te tienen que decir qué tipos de secretoma tienen, ¿no? Y Exacto, hacia dónde van para que uno los pueda consumir. exacto, Ok, ahora te quiero preguntar, doctor, el secretoma del microbioma, sí. esto es un conjunto de microorganismos, ¿no? Pero quiero preguntarte, ¿el secretoma del microbioma puede influir en nuestra salud de varias maneras? Sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo que hablábamos cuando estábamos en el podcast de microbioma. Ah, Si este es un, si- a- El microbioma es tan diverso y tan rico en distintos grupos que cada uno de ellos va a tener una comunicación propia entre esos grupos y esa especie que son, diríamos, las lenguas. Cada uno habla cada familia del microbioma habla su propia lengua y tiene su secretoma propio. Más tienen un secretoma para comunicarse con el resto de ellas. Como decir, el idioma oficial para eventos a nivel internacional y comunicarse es el inglés y en segundo lugar el francés. Pues los microbiomas tienen que ser igual, lo mismo. Pueden ser que hablen español entre una familia, pero cuando tienen que hablar con la otra tienen que hablar en inglés. Y así lo mismo, o sea, el secretoma varía y va cambiando entre una familia y la otra. Pero además, por eso, el microbioma va a producir un secretoma para regular la familia, un secretoma para comunicarse con otros y un secretoma para interactuar con órganos dentro de nosotros o con el sistema inmunológico.
Y lo mismo, por eso se está estudiando también la potencialidad que tiene el microbioma y dentro de ella se está estudiando, el ejemplo, el psicoexosoma del microbioma, que tiene funciones específicas en ayudar y regular e impactar directamente en enfermedades neurodegenerativas o enfermedades de tipo psiquiátrica. Y de ahí que hay un psicobioma actualmente para trabajar con pacientes con enfermedades de este tipo. A ver, doctor, ahora quiero preguntarte, mira, tú sabes que en todo lo que tú te introduces, todo, ya sea a nivel cutáneo, ya sea intravenoso, endovenoso, la manera que sea. En algunos congresos mencionan, ¿no? Todo lo que tú te pongas como externo, hablando más de este tema tan delicado, algún día vas a tener alguna reacción. Te quiero preguntar, Exacto. esa es una pregunta, yo creo que un poco compleja, porque a lo mejor la investigación científica no es mucha o sí la hay, a lo mejor queremos saber No la hay respuesta. muchas, sí. Ok, te quiero preguntar, primero, ¿hay reacciones alérgicas cuando te aplicas este tipo de terapias? Mira, eso igual es otra pregunta interesante. Al igual que habíamos visto que las células madre no es una terapia inocua y que el sistema inmunológico también destruye a las células madre en parte, también vamos a ver que con el secretoma o el exosoma específicamente, dentro de ese secretoma también hay reacciones, tanto reacciones naturales locales ¿En de el momento o no, posteriores? puede haber locales asociadas a la aplicación, post aplicación y pueden haber reacciones adversas. Y entre las reacciones adversas, incluso hay personas que se sensibilizan contra el secretoma y crean una reacción inmunológica o una reacción alérgica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta que sucede. Ahora, lo normal, que cuando uno se pone un secretoma o un exosoma específicamente, dentro de esto haya primero, en la zona de, si fue, ejemplo, por la forma tópica o subcutánea o estas cosas, puede haber una reacción local inflamatoria que dure varios días. Porque como yo te digo, si este secretoma, vamos a ver allí, y ahí es donde vienen los grandes dilemas. Si yo te digo, lo clásico que hacen hoy por hoy, la gran mayoría de los laboratorios es estresar células madres y de esas células madres estresadas, sacar un secretoma generalizado y de ese secretoma generalizado obtener un exosoma generalizado. Entonces ahí van tanto exosoma preinflamatorio como antiinflamatorio. Lo que quiere decir que ese secretoma inflamatorio va a generar una respuesta inflamatoria local. Incluso va a generar una respuesta inflamatoria sistémica, donde el paciente puede tener en las primeras 72 horas, además de todos los signos de inflamación local, dolor, rubor, ardor, puede haber una ligera fiebre o febrícula o hipertermia. Incluso muchos pacientes hacen un cuadro de fiebre hasta de 38 grados durante un día. Puede haber reacciones de cefalea y es muy normal, porque incluso si viene con vasodilatación o viene con vasoespasmo, sobre todo porque, ejemplo, como yo te digo, son células madres estresadas y tienen el factor hipóxico. El factor hipóxico va a generar una respuesta vascular distinta. Y si es un paciente, por ejemplo, con migraña o cefalea, incluso puede aparecer cefalea o migraña. Puede incluso aparecer vómito o reacciones de fatiga o cansancio horas hasta 72 horas después de la aplicación. Oye, doctor, y Y eso aquí, es un secretoma generalizado. Ahora, si ya es un secretoma específico selectivo, las respuestas van a ser menor o van a estar asociadas al órgano donde llegó. Por ejemplo, si yo fabrico un secretoma para riñón, pues es normal que voy a tener como si fuese una especie de alteraciones que pueden ser disuria, nicturia, cosas que no había en el comportamiento normal renal de la paciente, va a haber una modificación. Y eso puede dar tanto de la respuesta terapéutica como de la reacción del hospedero. pues, te quiero preguntar, por decirlo, yo te estaba mostrando en su momento una imagen de un laboratorio nada más donde dice secretoma purificado, ¿no? Ajá. Pero no te dice, no, bueno, te dice que nada más son 5 o un mililitro, ¿no? Más o menos es la cantidad que viene, pero no nos dice, no es como las células madre que te dicen 10 millones, 20 millones, 50 millones, ¿cómo sé cuánto me están aplicando el secretoma? O sea, esa parte, Es que porque está yo mal no, ahí no he porque encontrado. deberían especificar, por ejemplo, si se trabaja con el secretoma para enfermedades inflamatorias. Cuando yo hablo de enfermedades inflamatorias, generalmente tengo que trabajar con una fórmula que se aplica
en dependencia del estado inflamatorio del paciente entre 1 a 10 microgramos del exosoma por kilogramo de peso del paciente. Lo que quiere decir que si yo peso 70 kilos y tengo una reacción inflamatoria severa, una enfermedad inflamatoria severa, porque de ejemplo tengo una enfermedad reumática y está en fase aguda, donde la inflamación está aguda, no deberías arrancar con una dosis tope. Si la fórmula te dice entre 1 a 10, pues no deberías arrancar con 10, porque la respuesta inflamatoria aún va a ser más severa. Okay. Entonces debes empezar con una dosis más baja, terapéutica. Pongamos que empiezo con 2 microgramos por kilo de peso. Lo que me tocaría sería un total de 140 ejemplos. Me tocarían 140 microgramos por kilo de peso. Entonces 40 microgramos me tocaría de tratamiento del exosoma. Entonces ahí sí tengo que ver cómo es la carta, que el que me diga, Sí, que me diga, ejemplos, puede tener que, como dice ese, sí, ¿cuánto dice que tiene ahí? dice que 5 mililitros nada más, dice presentación 5 mililitros. Sí, pero, o sea, No dice más. eso es lo que quiere decir, que cuando vayan a expandir esa solución va a llegar a 5 mililitros. Pero cuando yo expanda esos 5 mililitros, ¿Cuánto contiene? ¿cuánto va a haber en cada mililitro? Él no lo dice. Exacto, ahí está el problema. Entonces, por eso. Porque no sabes qué reacción le vas a causar al paciente. Exacto, porque yo te digo, esto no es lo mismo que tú manejes clínicamente a que tú vayas a poner una reacción inflamatoria aguda 2 miligramos por kilo de peso a que vayas a poner 10 miligramos. Y lo mismo pasa, ejemplo, en una enfermedad degenerativa, que todavía la dosis debe ser mucho más baja, porque acuérdense que la enfermedad degenerativa es un tejido que no reacciona, que hay que irlo adaptando poco a poco, hay que irlo estimulando para que empiece un proceso de reversivo. Ahí es de 0.1 a 1 miligramo por kilo de peso, de 0.1 a 1 miligramo, para ir tratando ese tejido degenerativo. Igual depende del estadio de degeneración que tiene. Si tú tienes un tejido con una degeneración muy marcada, pues debes empezar con algo mucho más bajo para no tener una respuesta abrupta o exagerada en el paciente. Y incluso hay investigaciones que se han hecho donde se ha visto que dentro de esas dosis baja, media o severa, también va a depender de la vía de aplicación. Por ejemplo, se ha visto en enfermedades sistémicas. Vamos a hablar de una enfermedad sistémica y de un exosoma X para mejorar respuesta inflamatoria que se va a colocar por vía endovenosa o vía subcutánea. Sabes que si tú comienzas con dosis baja, generalmente la primera vez ese secretoma va a ser captado, la gran mayoría, por el hígado, después va a ser captado por el pulmón, después va a ser captado por distintos órganos y hay que ver por eso, pedirle a cada laboratorio la especificidad del recorrido biológico de su propio exosoma. Porque yo sí conozco exosomas, y te estoy hablando específicamente con la universidad de que trabajo y que doy clases cuando se obtienen en el laboratorio, donde ya sabemos, ejemplo, este exosoma, las primeras dosis, a esto va a ser captado por tal órgano, tal órgano, tal órgano. A dosis media va a llegar a más cual órgano en la segunda sección. Y en la tercera sección, a dosis máximas, que va a llegar entonces a otro lugar. Porque hay que tener en cuenta, y algo que debe tener en cuenta el médico, el secretoma, cuando entra, igual va a ser captado primero por las primeras barreras o los primeros filtros. Y por eso es que generalmente es captado por el hígado, es captado por el endotelio, es captado por el sistema inmune, es captado por el pulmón. Y sabías que a pesar del riñón, mira esto que interesante, a pesar del riñón ser un órgano de filtración, casi siempre el secretoma que llega al riñón es muy poco. Y viene llegando a dosis máxima en una tercera aplicación. Aunque sea vía señalización. Ah, no, si ya es específico. Te estoy hablando del generalizado, el que más se comercializa. Un ejemplo que te mostré ahorita. Sí, como yo digo, el perro sato. Ajá, ok. El perro sato que se comercializa así que no tiene especificidad ninguna, ni apellido, ni nada. Ok. Ese, pues, sabes que las investigaciones que se han visto es que incluso en una tercera dosis de aplicación máxima es que llega y le hace así al riñón.
A partir de la tercera dosis es que empieza a llegar la sensibilidad de ese secretoma a trabajar el riñón. Entonces, si tú lo estás poniendo por enfermedad renal, tienes que saber que al paciente ese medicamento no le va a llegar desde la primera dosis. Por eso es que siempre se habla y se especifica de que hay que regular el terreno biológico y específicamente dentro de la regularización de ese terreno biológico y propiciando de que tú vas a ir apagando los órganos que van a ir captando a ese secretoma. Por eso, por ejemplo, mejoro la función hepática, desintoxico al paciente, mejoro la función hepática, mejoro la función pulmonar, mejoro la función cardiovascular, mejoro el estrés vascular, de tal forma que cuando pongo un exosoma detrás, el A ver, exosoma no se primero, quede retenido allí. entonces, primero, ¿qué aplicarías? O sea, viene un paciente de primera vez a tu consulta, ya tú checaste sus estudios, la. ¿Aplicarías en primera o segunda sesión una terapia de ese tipo? No, ya te digo, yo primero condiciono todo el terreno biológico. Voy mejorando el terreno Supongamos que la biológico con persona otras viene terapias. enferma, es para pues, simplemente anti-aging, O como sea, anti-envejecimiento. si es una persona igual, no, todo Tampoco. igual, yo condiciono terreno biológico. El exosoma no es una terapia para entrar así de boquejarro, como yo digo, a boquejarro, no, no, no. El exosoma tiene su tiempo, entonces yo mejor voy cambiándolas, como te decía, yo mejor voy condicionando los órganos que quiero que no me se queden con el secretoma y que el secretoma sí vaya al órgano que está más afectado y entonces voy regulando todo esto, porque te digo, ejemplo, páncreas, riñón, y son los órganos que menos le va a llegar el secretoma. Cerebro igual va a ser el que menos le va a llegar el secretoma. Entonces, tengo que mejorar primero la función de todos los demás que para que no capten ese secretoma y ese secretoma llegue de verdad a estos órganos. Bueno, te Entonces, comento por esto. eso es todo el acondicionamiento del terreno biológico. Tú sabes que muchos doctores se aplican, así como llegas, Ah, te lo no, aplican. sí. Es lo que yo te digo, yo sigo viendo en grupos, y no voy a mencionar, en grupos específicos donde siguen aún médicos diciendo, por favor que me manda un protocolo para artrosis de rodilla. Y sale por allá el mago defensor y dice, ponle células madre, ozono y secretoma, y tú verás cómo va a mejorar. Bueno, pero es que los Sí. hay, o sea, O sea, no le han dicho ni cómo es esa artritis de rodilla o esa artrosis de rodilla, qué problemas tiene, cómo evoluciona, qué otras enfermedades hay asociadas. Entonces ya te digo, es lo que yo le decía y conversaba con los médicos de la maestría este fin de semana. Una cosa es medicina científica regenerativa y otra cosa es ciencia ficción regenerativa. Y cuando hablo de ciencia ficción regenerativa, es el gran macro concepto que tienen la mayoría de la gente de la medicina regenerativa, que es agarra todo lo de la medicina regenerativa, tíraselo para allá, que todo va a resolver y va a dar en un lugar específico y va a curar la enfermedad. Y eso es, no existe. no, No eso es una existe. fantasía. Ok, Eso es fantasía terapéutica. entonces, hablando de la medicina moderna, sí podemos ocupar ese tipo de tratamientos, siempre y cuando mencionas y aclaras terreno biológico, siempre hay que atender primero, ¿no? Posterior o priori a esto sería ya aplicar los secretomas, los exosomas, las células y terapias así. Ok, ahora, por decirlo, doctor, dentro de la investigación, ¿hacia dónde crees que vaya la investigación en cuanto al secretoma? O sea, el futuro hacia dónde nos llevaría con esta terapia. Pues mira, una de las cosas, el futuro está en varias líneas. Primero está en la línea de cómo se comunican está estudiando cómo se comunican las enfermedades, las células enfermas, y estudiando el secretoma de las células enfermas. Y cuando hablo de secretoma de células enfermas, en enfermedades específicas. Y dentro de ellas, el oncosoma está siendo muy estudiado, porque en la medida que tú modules ese oncosoma, o regules ese oncosoma, o diseñes una terapia contra ese oncosoma, vas a permitir que las células, los tumores no crezcan, que los tumores no capten macrófagos, que los tumores no capten fibroblastos, que los tumores no capten paquetas, que los tumores no metasticen y que controles el problema entre las células madres tumorales y las células estromales tumorales. Eso es un campo de estudio. Otro de los campos de estudio del secretoma es específicamente trabajar con secretomas. O sea, como yo te decía, yo le pongo un diferenciador o un inductor o un señalizador específico, un grupo de células madres, para que produzcan un cierto y determinado exosoma
o secretoma que yo quiero que produzcan, que es el que voy a utilizar con fines terapéuticos, diseñado específicamente para que vaya a un receptor muy específico, que puede ser, ejemplo, un receptor de una célula mutante, o puede ser para frenar el deterioro de un tejido que está rico en células senescentes, o puede ser para que cambie completamente el código genético, porque una de las cosas que a veces no nos preguntamos y es, hay secretomas que inducen modificaciones de expresiones genéticas. Hay secretomas que van a cambiar la epigenética de una célula. Bueno, ok, sí, sí, tienes razón. Y hay secretomas que van a cambiar completamente la respuesta modular de la célula, o van a inducir que muera más rápido o que se renueve o que entre en apoptosis. Y eso va a depender mucho de todo este efecto. Entonces, por eso también la línea de investigación va hacia esta vía. Y la otra es la que está trabajándose a nivel del microbioma, con este secretoma directamente que tiene el microbioma. Cuando el microbioma está enfermo, cómo se comunica, que digamos estado de disbiosis, cómo se comunica, que produce alteraciones en el organismo, o cuando está sano, cómo se comunica y cómo regula las enfermedades. Entonces, hay muchas líneas de la investigación en el futuro, y otra de estas es utilizar lo que te hablaba ahorita, utilizar el secretoma o al exosoma como un vehículo de transporte terapéutico, que lleve un inmunoterapéutico, que lleve un quimioterapéutico, que lleve un farmacoterapéutico muy específico que va hacia cierto determinado tejido a actuar. Y hasta ahorita ninguno de los laboratorios, excepto que esperemos que el doctor Adolfo que nos esté viendo nos haga un comentario si en el laboratorio donde él trabaja ya llevan algo avanzado, ¿no? Habría que ver qué tanto. Yo sí te puedo decir que, ejemplo, aquí ya el Instituto de Biología Molecular ya va por la segunda generación de exosomas, y esta segunda generación de exosomas ya está siendo estudiada con órgano especificidad. No es de acción sistémica, ya son órganos Ok, específicos. Entonces, esto ya te permite el trabajo directamente con la potencialización de un órgano y que no sea consumido por el resto de la economía biológica. claro. Pues y en junio estaremos en la ciudad de Guadalajara hablando de todos estos temas, células madre, células NK, exosomas, fibroblastos, todo este tipo de temas se estarán viendo en la ciudad de Guadalajara. Creo que es en el mes de junio. Esperamos nada más que nos manden ahí por ahí su programa con César y con el doctor Adolfo, porque pues sí son temas sumamente relevantes que hay que ir en la actualidad, porque una cosa es la investigación y otra cosa es la aplicación, como bien nos aclaraste en este día. Exacto. Doctor, sé que tengo entendido que para el día viernes 28 de marzo, es un tema sumamente importante e interesante que tiene que ver con aminoácidos y omegas en el manejo epigenético. Doctor Dismar, en esta fecha que tenemos son básicamente 4 horas que vas a dar de esta masterclass. Sí, son 4 horas, lo vamos a dar de 12 del día a 4 de la tarde. En la misma vamos a tocar cada uno de los aminoácidos y de los no aminoácidos, pero que pertenecen a este grupo, como ejemplo la taurina o la L-carnitina y la carnosina, que no son aminoácidos específicos, pero tienen una estructura muy similar. Ahí vamos a explicar esto. Vamos a hablar cada uno de estos aminoácidos, cómo se utiliza, cómo se administra, para qué sirve, con qué se debe combinar, con qué no se debe combinar, cuál es el momento más óptimo para utilizarlo, cuáles son los biomarcadores que debes tener en cuenta el laboratorio para poder, que te están sugiriendo la utilización de los mismos. Y lo mismo va a pasar con los ácidos grasos y toda la familia de los omega 3, 5, 6 y 9. Específicamente igual, cosas interesantes como si está tal valores de la LDL, HDL y VLDL y colesterol total de tal forma, tienen ciertos determinados valores, cuándo yo puedo entrar con un omega 3, cuándo yo puedo entrar con un omega 6, cuándo puedo entrar con un omega 9, cuándo los puedo combinar, en qué dosis, en qué forma de manejo lo puedo hacer, con qué no se debe combinar para que de verdad potencialice y arregle todo este proceso. Entonces, pues sí va a estar muy interesante. Van a ser 2 horas dedicadas a aminoácidos, 2 horas dedicadas a ácidos grasos. ¿Y todo esto va a ser basado en un test epigenético? O sea, sí, cómo mirarlo desde el punto de vista del test epigenético. ¿Y cómo vas a modular la epigenética con base a... Sí, acuérdense que va a tener un enfoque dentro de la epigenética, la nutrigenética y la nutrigenómica. Pues ahí Y la, están, y la proteómica, porque si estamos hablando de aminoácidos, claro, pues no entra podemos olvidar la directamente, pues proteómica. obvio. Entonces sería el día viernes
28 de marzo, inicia a las 12 del día, de la tarde, y termina a las 4 de la tarde. ¿Es correcto? Bueno, Exactamente. ese es uno, y también, bueno, para aquellos que también estén interesados en el tema de hormonas vidénticas, también por ahí les podemos dar información de un taller que hay por parte de la doctora Lima Espínola. Creo que va a iniciar el módulo 2. Algunos doctores nos preguntaron, también les podemos mandar la información de ese tema de hormona bioidéntica. Y para los que quieran asistir también al Congreso de Guadalajara en tema de células madre, también posteriormente les podemos dar la información. Doctor, ¿algo más que quieras antes de terminar con el tema de los exosomas, células madre, Bueno, con el tema de los exosomas y los secretomas, varios consejos a los médicos. Primero, no trabajen por protocolos terapéuticos. La medicina regenerativa es medicina de precisión. Por lo tanto, está encaminada a que cada paciente es una particularidad específica y debe ser tratado de forma específica. Eso de que dame un protocolo para tratar una artrosis de rodilla, no, no, no. Y él sale por allá el mago defensor. Sí, ponle ozono, células madre y exosoma, que yo se lo pongo a mis pacientes y todos resuelven. O sea, tener en cuenta que la medicina regenerativa es ciencia, no es ciencia ficción, no es fantasía. Entonces no hay protocolo fantástico, no hay salvaciones fantásticas, es una ciencia bien guiada y un exosoma es algo que puede ser tanto muy bien para un paciente como puede ser una herramienta peligrosa si tú no sabes que ese exosoma o secretoma va allí y no le pides, que es el segundo consejo, pídale al laboratorio la carta de calidad de qué es lo que está en ese secretoma, si va microRN, si va proteínas, si van códigos de diferenciación, de multiplicación, de lo que vaya allí. Porque en generalizado? eso es lo que incluso un generalizado, porque eso es lo que te va a dar la acción terapéutica. Imagínate que estés poniendo un secretoma apoptótico a un tejido que está muriendo aceleradamente. Lo vas a matar, vas a acelerar el proceso de muerte. Entonces, siempre pidan la carta de calidad de que tiene el producto, porque en dependencia de lo que tenga el producto es la reacción que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y lo otro específicamente es esto. Si te están diciendo 5 mililitros, bueno, en cada mililitro, ¿qué cantidad hay? Porque tú tienes que trabajar con una fórmula para dosificar y ponerle al paciente. Interesante. Y yo creo que este tema, ojalá y el doctor Adolfo, a ver si en este tema, él que ha estado trabajando en el laboratorio, pues que nos explique estos detalles, este, porque no queremos que queden ciertas lagunas, porque si hay ciertas lagunas a la hora de que los laboratorios, porque te mandan a ir la información, no viene muy completa, y esos detalles son muy interesantes porque platicábamos ahorita, ¿no? Si te llega un paciente específicamente con hígado graso o hígado tocado, ¿no? O un paciente renal, ¿cuánto le tienes que poner, no? Y si es bien Exacto, específico para eso, pues habría que ver. Y las técnicas también, otro tema que habría que tocar ahí, ¿no, doctor? exactamente. Así es. Pues doctor, de verdad agradecemos mucho tus conocimientos, tu actualización, tu investigación. Y si hay algunos médicos que quieran saber más acerca de este tema, pues con gusto estaremos en la ciudad de Guadalajara con el doctor Dismar aplicando lo que es el test epigenético y hacia el tema de células madre y todo este tipo de temas el doctor nos estará explicando en el mes de junio. Posteriormente le estaremos dando las fechas cuando nos encontraremos por allá, ¿verdad, doctor? Así es. Pues bien, pues muchas gracias, buena tarde.